¿Vale? Y si os parece, comenzamos la clase de hoy en el curso de facilitadores procesales con Carmen López Sor en el papel del mediador en la protección y apoyo a víctimas con discapacidad intelectual. Carmen es psicóloga y especialista en el campo de mediación penal y penitenciaria y somos compañeras de fatigas en el centro penitenciario de Alcalá Meco, así que me hace mucha ilusión presentarla hoy. Hola, buenos días, muchas gracias. Te cedo la palabra, Carmen. Vale, fenomenal. A ver, hoy vamos a hablar del papel del mediador en la protección y apoyo a las víctimas con discapacidad intelectual. Y para ello he preparado 8 bloques que recorren el tema desde una perspectiva más psicológica, porque creo que es muy interesante y nos va a ayudar a entender la discapacidad intelectual de una forma más completa. También esto nos va a dar herramientas para poder trabajar con ellas de una manera más humana y más empática. Entonces, el primer bloque es una introducción al concepto de discapacidad y un pequeño desarrollo de las diferentes discapacidades. Empezando con el concepto de discapacidad, vemos que se refiere a las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pueden afectar la participación plena y efectiva de una persona en la sociedad. Estas limitaciones pueden ser de naturaleza permanente o temporal y pueden manifestarse de diferentes maneras, como dificultad para moverse, dificultad para ver, para escuchar, etc. Es importante destacar que la discapacidad no solo está relacionada con las características individuales de una persona, sino también con las barreras sociales, culturales y ambientales que pueden impedir su plena inclusión y participación en la sociedad. Por lo tanto, el enfoque actual se centra en eliminar esas barreras y promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Por otro lado, la discapacidad intelectual, que es en lo que más nos vamos a centrar hoy, se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Esto lo voy a repetir a lo largo de la presentación varias veces. Cuando hablamos de funcionamiento intelectual nos referimos a la capacidad de una persona para comprender, para razonar, para aprender y para resolver problemas. Esto puede evaluarse a través de pruebas de inteligencia que miden habilidades cognitivas como el razonamiento verbal, la comprensión visoespacial o la memoria. Y cuando hablamos de conducta adaptativa se refiere a la capacidad de una persona para llevar a cabo actividades cotidianas y adaptarse a las demandas del entorno. Esto incluye habilidades de comunicación, autonomía personal, habilidades sociales. Entonces, las dificultades en estas áreas pueden afectar la capacidad de una persona para vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad. Es importante destacar que la discapacidad intelectual es un trastorno heterogéneo, es decir, puede variar en gravedad y en manifestaciones, depende del individuo. Algunas personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones leves que les permiten vivir de forma más o menos independiente con el apoyo adecuado y otras pueden tener limitaciones más significativas que requieren un mayor nivel de apoyo o de supervisión. Ahora vamos a ver la clasificación de las diferentes discapacidades. Tenemos la discapacidad física, que abarca una amplia gama de condiciones que afectan a la movilidad y a la función física de una persona. Las personas con este tipo de discapacidad pueden tener dificultades para caminar, para moverse, para realizar tareas cotidianas o para participar en actividades físicas. Y las causas pueden variar desde lesiones traumáticas hasta enfermedades congénitas o adquiridas. También hay que diferenciar la discapacidad sensorial, que se puede dividir en discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad del habla. Luego está la discapacidad intelectual, que se caracteriza, como hemos dicho anteriormente, en las limitaciones en el funcionamiento intelectual y adaptativo. Esto puede variar desde discapacidades leves que permiten una vida independiente, como hemos visto, a discapacidades más graves que requieren un cuidado continuo.
También podemos clasificar dentro de las diferentes discapacidades el trastorno del espectro autista. El autismo es un trastorno neurológico que afecta a la comunicación, el comportamiento social y las habilidades cognitivas. Las personas con autismo pueden tener dificultades para expresar sus emociones y participar en interacciones sociales. Luego también están los trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar, que pueden afectar a la salud mental y emocional de una persona. Esto puede causar síntomas que dificulten la vida diaria. También vamos a hablar de la discapacidad del desarrollo, que afecta al desarrollo físico, al desarrollo cognitivo, puede afectar también al desarrollo del habla o del lenguaje y puede incluir trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del desarrollo del lenguaje o el trastorno del desarrollo motor y así como condiciones genéticas como el síndrome de Down. También se puede clasificar como discapacidad las enfermedades crónicas como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, o por ejemplo también la esclerosis múltiple, ya que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona y requerir un manejo cuidadoso para controlar los síntomas y mejorar el bienestar. Y por último, estaría la discapacidad psicosocial, que es una categoría que incluye condiciones que afectan a la salud mental y emocional de una persona y pueden influir en su capacidad para funcionar en la sociedad. En resumen, cada una de estas discapacidades presenta desafíos únicos tanto para las personas que las experimentan como para sus familiares y cuidadores. Es importante reconocer la diversidad dentro de cada categoría y proporcionar un apoyo adecuado a las necesidades individuales de cada persona. Teniendo ya un pequeño esquema de qué se entiende por discapacidad y los diferentes tipos de discapacidades, vamos a centrarnos en la discapacidad intelectual, pero desde una perspectiva psicológica. Lo primero que debemos saber es que la discapacidad intelectual es una condición que afecta a un número significativo de personas en todo el mundo y que influye en su capacidad para aprender, para comprender y para razonar. Desde una perspectiva psicológica, la discapacidad intelectual abarca una serie de desafíos cognitivos, emocionales y de adaptación que requieren un enfoque integral para comprender y abordar sus implicaciones. Comprender la complejidad de la discapacidad intelectual desde una óptica nos permite desarrollar estrategias más efectivas para apoyar a las personas que la experimentan y promover su bienestar psicológico y social. Vamos a desarrollar un poco cada una de las partes para entenderlas mejor. Lo primero, la evaluación y el diagnóstico. Esto implica un enfoque holístico que examina no solo el cociente intelectual de una persona, sino también su funcionamiento adaptativo en áreas como la comunicación, el cuidado personal, la vida en el hogar, es decir, su día a día. Esta evaluación ayuda a entender las fortalezas y limitaciones del individuo y a diseñar intervenciones personalizadas que aborden sus necesidades específicas. Por otro lado, debemos saber que las personas con discapacidad intelectual pueden enfrentar desafíos en el desarrollo de un autoconcepto positivo y una autoestima saludable, debido a las dificultades que experimentan. Es fundamental proporcionarles experiencias de éxito y apoyo emocional para ayudarles a reconocer y valorar sus habilidades y logros únicos. La terapia cognitivo-conductual y otras intervenciones psicológicas pueden ser útiles para abordar pensamientos negativos y promover una visión más positiva de sí mismos. El ajuste emocional se refiere a enseñarles técnicas para saber identificar y gestionar sus emociones, ya que suelen experimentar muchas emociones a la vez y además de manera desregularizada, como un torrente sin frenos. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles en este ajuste emocional? Pues empleando técnicas muy sencillas como la relajación, la expresión artística mediante el dibujo o la música, incluso mediante las terapias de juego. Siguiendo con las habilidades sociales, sabemos que pueden ser un área complicada de trabajo debido a las dificultades en la comunicación y la comprensión social.
pero se pueden trabajar las habilidades sociales básicas como el contacto visual, la escucha activa y la toma de turnos en la conversación. Por otro lado, la intervención y el apoyo psicológico son muy importantes para el desarrollo individual de la persona. Se puede trabajar con ella a nivel individual o a nivel grupal, incluyendo, como decíamos antes, un refuerzo en las habilidades sociales. Además, el apoyo emocional también se extiende a las familias y a los cuidadores que pueden experimentar estrés o agotamiento emocional. Siempre es bueno trabajar también con la familia o con el cuidador para que sea todo una dinámica en la que se sientan parte del proceso y esto les va a ayudar a reforzar el vínculo. Por último, un poco en relación a lo que hablábamos antes del autoconcepto, debemos tener en cuenta la promoción de la autonomía y la independencia. Esto implica ayudarles a desarrollar habilidades para la vida cotidiana, como la gestión del tiempo, la planificación y la toma de decisiones. También implica fomentar su participación activa en la comunidad y proporcionarles oportunidades para ejercer control sobre su propia vida. En este punto debemos saber que los psicólogos trabajan en colaboración con otras disciplinas como la terapia ocupacional, la educación especial, etcétera, para apoyar el desarrollo de la autonomía y mejorar la calidad de vida de estas personas. Entender todos estos conceptos y su importancia a la hora de interaccionar con las personas nos ayudará a poder dar un enfoque adecuado a la hora de trabajar con ellas y de abordar sus conflictos de la mejor manera posible. Entonces, ahora que hemos terminado el primer bloque, recapitulamos lo que hemos visto. Hemos hablado del concepto de discapacidad intelectual, hemos visto la clasificación de las distintas discapacidades y nos hemos centrado en la discapacidad intelectual desde un punto de vista psicológico. Entonces, vamos a empezar el bloque 2, donde vamos a tratar el tema del abuso. Pero primero vamos a ver cómo clasificamos la discapacidad según el DSM-5. El DSM-5 es una herramienta fundamental en el campo de la salud mental, ya que proporciona una estructura estandarizada para el diagnóstico y la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento. Es un manual que se utiliza por muchos profesionales de la salud mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, pero también es una herramienta muy valiosa para investigadores y para educadores, porque utiliza un lenguaje común y explica los criterios diagnósticos que vienen muy bien para las investigaciones y además está como muy bien estructurado. Entonces os recomiendo que si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, lo hagáis porque la verdad que es muy interesante y da mucha información. El manual está organizado en secciones que abarcan diferentes categorías de trastornos mentales. Cada trastorno está descrito en detalle, también vienen sus síntomas característicos y los criterios diagnósticos. El DSM-5 define la discapacidad intelectual como una serie de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que es lo que hemos visto antes, en áreas como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el aprendizaje académico, etc. Y estas limitaciones se manifiestan durante el periodo de desarrollo y tienen un impacto significativo en la capacidad de la persona para funcionar de manera independiente en la sociedad. El DSM-5 clasifica la discapacidad intelectual en 3 niveles de gravedad basados en el grado de limitación en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa. Estos niveles se denominan leve, moderado y grave. Y es importante tener en cuenta que estos niveles de gravedad proporcionan una guía general y que la evaluación y el diagnóstico de la discapacidad intelectual debe realizarse de manera integral considerando tanto el funcionamiento intelectual como la conducta adaptativa, además de las características individuales y el contexto de cada persona. Como el DSM-5, hemos visto que se clasifican los trastornos de la salud mental y a su vez estamos hablando de la discapacidad intelectual. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos conceptos? Pues para ello debemos saber que son dos condiciones distintas
que afectan al funcionamiento psicológico y emocional de las personas, pero tienen varias diferencias importantes en términos de causas, características y manifestaciones, de diagnóstico y de pronóstico. Primero vamos a ver la diferencia en cuanto a las causas. La discapacidad intelectual generalmente se debe a factores genéticos, a lesiones cerebrales durante el desarrollo prenatal, perinatal o postnatal, a complicaciones durante el parto o a condiciones médicas como el síndrome de Down, la parálisis cerebral o el trastorno del espectro autista. Sin embargo, los trastornos de salud mental pueden tener una variedad de causas que influyen factores genéticos, neurobiológicos, ambientales, sociales, psicológicos. Estos trastornos pueden ser desencadenados por eventos estresantes, por trauma, por abuso de sustancias o por otras condiciones médicas. En cuanto a las características y manifestaciones, al hablar de la discapacidad intelectual, hemos visto que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, que pueden significar dificultades en la comunicación, en el aprendizaje, en el autocuidado y en las habilidades sociales. En cambio, los trastornos de la salud mental involucran una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales que afectan la forma en la que una persona piensa, siente y se comporta. Ahora vamos a ver las diferencias en el diagnóstico. Para el diagnóstico de discapacidad intelectual utilizamos la evaluación mediante pruebas de inteligencia, evaluaciones de habilidades adaptativas, consideración de la historia del desarrollo de la persona, pero para el diagnóstico del trastorno de la salud mental realizamos una evaluación clínica de los síntomas y el funcionamiento psicológico de la persona mediante entrevistas clínicas, observaciones del comportamiento, pruebas psicológicas y consideración de la historia clínica y familiar. Por último, vamos a ver el curso y el pronóstico. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, que como hemos visto es una condición permanente que afecta al desarrollo y al funcionamiento a lo largo de toda la vida de una persona, es diferente al curso de los trastornos de la salud mental, ya que puede variar en términos de duración y gravedad, porque algunos trastornos pueden ser episódicos y responder bien al tratamiento y otros pueden ser crónicos y requerir un manejo a largo plazo. Como resumen, podemos decir que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y adaptativo, mientras que los trastornos de salud mental implican una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos y conductuales, y aunque pueden coexistir en algunas personas, son condiciones distintas con diferentes enfoques de evaluación y de tratamiento. Ahora que hemos entendido las principales diferencias, vamos a centrarnos en la discapacidad intelectual y cómo afecta la condición de vulnerabilidad en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables al abuso debido a una serie de factores, como por ejemplo la dependencia de cuidadores. Los cuidadores pueden ser familia, profesionales de la salud o asistentes personales para llevar a cabo actividades cotidianas como el cuidado personal, la administración de medicamentos, las tareas domésticas o la toma de decisiones importantes. Esta dependencia puede crear una dinámica de poder que es una dinámica de poder desigual en la relación cuidador-cuidado. Y esto puede ser explotado para ejercer control o cometer abuso. Puede ser explotado por el cuidador, por la parte del cuidador. Las personas con discapacidad intelectual pueden enfrentar desafíos significativos para comunicarse de manera efectiva debido a problemas del lenguaje, de comprensión limitada o dificultades para expresar sus pensamientos y emociones. Esto puede hacer que les resulte difícil identificar y reportar situaciones de abuso. Además, algunos agresores pueden aprovechar estas dificultades de comunicación para manipular y evitar ser descubiertos. También presentan, por lo general, dificultades para comprender situaciones sociales, ya que pueden ser más propensas a confiar en otros de manera ingenua
o a no reconocer comportamientos abusivos debido a su dificultad para interpretar las interacciones de los demás. Esto las hace obviamente más vulnerables a ser manipuladas. Otro factor importante es la falta de acceso a recursos de apoyo. Las barreras de acceso, como la falta de servicios de salud mental accesibles, la discriminación en el empleo o la falta de transporte adecuado, pueden dejarles desprotegidos y sin recursos para buscar ayuda o refugio en situaciones de abuso. Por otro lado, también la estigmatización social y la discriminación pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional y en su capacidad para buscar ayuda en caso de abuso. El miedo al estigma, la vergüenza o la falta de confianza en las autoridades pueden disuadir a las personas con discapacidad intelectual de reportar el abuso o buscar apoyo, lo que les deja vulnerables a situaciones de abuso continuo o recurrente. Y por último, la desigualdad de poder. En sus relaciones interpersonales, especialmente con figuras de autoridad como los cuidadores o incluso con los familiares, esta desigualdad de poder puede dificultar que defiendan sus derechos, que establezcan límites personales o que reconozcan el abuso en las relaciones. Los agresores pueden aprovechar esta desigualdad de poder para ejercer control y manipular a la persona, dificultando su capacidad para escapar del abuso. Ahora bien, hay diferentes tipos de abuso y, como hemos visto su condición de mayor vulnerabilidad ante ello, debemos conocer todos los tipos de abuso para estar alerta. Primero vamos a hablar del abuso físico, que implica cualquier acto de violencia que cause daño físico o lesiones a la persona. Esto puede incluir golpes, empujones, pellizcos o cualquier forma de maltrato físico que cause dolor o sufrimiento. También debemos tener en cuenta el abuso emocional o psicológico que, aunque es más difícil de ver a simple vista, es de los más frecuentes. Implica cualquier forma de comportamiento o acción que cause daño emocional o psicológico a la persona. Esto puede incluir insultos, humillaciones, amenazas e intimidaciones, aislamiento social y control excesivo o cualquier otra forma de maltrato que cause angustia mental. Por su parte, el abuso sexual implica cualquier actividad sexual no deseada o coercitiva hacia la persona. Esto puede incluir tocamientos inapropiados, violación, abuso sexual verbal, exposición indecente, pornografía infantil, explotación sexual o cualquier otro tipo de conducta sexual que viole el consentimiento y cause daño emocional o físico. También hay que poner el foco en el abuso financiero, que implica el uso indebido o la explotación de los recursos financieros de la persona. Esto puede incluir robo, fraude, manipulación de fondos, firma de documentos financieros sin el consentimiento o cualquier otra forma de explotación financiera que cause pérdida económica o inseguridad financiera. Por otro lado, la negligencia o el abandono son otro tipo de abuso que ocurre cuando los cuidadores no satisfacen las necesidades básicas de la persona, como la alimentación, la higiene o la supervisión adecuada. Y por último, debemos conocer el abuso institucional, que se puede llevar a cabo en hospitales, en residencias de ancianos o en diferentes centros de atención y de cuidado por parte del personal de la institución, y pueden incluir negligencia sistemática, abuso físico, emocional o sexual y además restricciones indebidas, falta de privacidad o cualquier otro tipo de maltrato que ocurra dentro de la institución. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a recibir apoyo y protección adecuado para garantizar su bienestar y su seguridad. Por eso ahora vamos a empezar a ver cómo se les puede ayudar. Para ponernos un poco en contexto, lo primero que vamos a ver en el tercer bloque son los valores que debe tener un buen mediador para su intervención, para que su intervención sea ética y efectiva. Algunos de los valores más importantes son, por un lado, la neutralidad y la imparcialidad, que van de la mano y hacen referencia a que el mediador
No toma partido por ninguna de las partes en conflicto. Mantiene una posición imparcial y equitativa. Y esto significa que no persigue un interés personal en el resultado de la mediación y se esfuerza por facilitar un proceso justo y equilibrado que permita a todas las partes expresar sus puntos de vista y necesidades. También la confidencialidad es un principio fundamental que protege la privacidad de las partes involucradas y fomenta un ambiente de confianza y apertura. También forma parte de los valores de un mediador la empatía, que es la capacidad del mediador para comprender y resonar con las emociones y las experiencias de las partes involucradas. Esto implica escuchar activamente, validar los sentimientos de las partes y mostrar comprensión hacia sus preocupaciones y necesidades. La empatía ayuda a crear un ambiente de seguridad psicológica que facilita la comunicación abierta y la resolución de conflictos. Por otro lado, el respeto es fundamental en la mediación y se manifiesta en el trato digno y considerado hacia todas las partes involucradas. El mediador muestra respeto por la autonomía y la dignidad de cada individuo, reconociendo su derecho a ser escuchado y su capacidad para tomar decisiones sobre su propio conflicto. También la honestidad, que es un valor esencial que guía la comunicación del mediador con las partes involucradas. El mediador se compromete a ser transparente y veraz en todas sus interacciones, proporcionando información clara y precisa sobre el proceso de mediación, sus objetivos y sus límites. La honestidad promueve la confianza y la credibilidad en el mediador y fortalece la integridad del proceso de mediación. Otro valor importante es la flexibilidad, para adaptarse a las necesidades y a las dinámicas cambiantes del conflicto. Esto implica estar abierto a ajustar el proceso de mediación según las preferencias y preocupaciones de las partes. La flexibilidad permite al mediador responder de manera efectiva a los desafíos y obstáculos que pueden surgir durante la mediación y facilitar un proceso más colaborativo y receptivo. Y por último, la ética profesional que guía el comportamiento y las decisiones del mediador en su práctica, respetando los valores que hemos visto y las normas de conducta profesional establecidas por las organizaciones de mediación y por las leyes aplicables. Ahora que sabemos cómo debe ser un buen mediador, vamos a ver cómo puede aplicar todas estas características para actuar de manera eficaz en situaciones de abuso. El papel del mediador en situaciones de abuso es crucial para facilitar un proceso seguro, equitativo y respetuoso que permita a las partes involucradas abordar el abuso de manera constructiva y buscar soluciones consensuadas. Podemos estructurar el papel del mediador en, primero, establecer un entorno seguro y confidencial. El mediador debe asegurarse de que el entorno físico donde se lleva a cabo la mediación sea seguro y privado y alejado de posibles interrupciones o intrusiones externas que puedan causar incomodidad o preocupación a las partes. Además, debe establecer claramente las reglas de confidencialidad para garantizar que cualquier información compartida durante la mediación se mantenga en estricta privacidad, a menos que exista un riesgo para la seguridad de alguna de las partes. En segundo lugar, fomentar la confianza y la empatía. El mediador debe trabajar activamente para establecer una relación de confianza y empatía con las partes involucradas. Esto implica demostrar sensibilidad hacia sus experiencias, hacia sus preocupaciones y hacia sus emociones, mostrando comprensión y validación sin juzgar. La empatía del mediador ayuda a crear un ambiente de seguridad psicológico que permite a las partes sentirse cómodas para compartir sus vivencias y necesidades de manera abierta y honesta. En tercer lugar, debe facilitar la comunicación abierta y respetuosa para que la comunicación sea efectiva entre las partes, promoviendo un intercambio de ideas respetuoso y constructivo. Esto implica establecer un ambiente de diálogo abierto donde las partes puedan expresar sus puntos de vista y sus preocupaciones sin miedo a ser interrumpidas o desvalorizadas. El mediador puede utilizar técnicas de escucha activa como la
la paráfrasis y la validación para demostrar comprensión y promover un entendimiento mutuo entre las partes. También es importante explorar las preocupaciones y necesidades de las partes. Para ello, el mediador debe dedicar tiempo a explorar las preocupaciones, las necesidades de ambas partes involucradas, y esto implica hacer preguntas reflexivas, preguntas abiertas, que permitan a las partes expresar sus sentimientos, sus pensamientos y los objetivos en relación con la situación de abuso. El mediador puede utilizar técnicas de entrevista y exploración para profundizar en las experiencias de las partes y ayudarles a identificar posibles soluciones o estrategias de afrontamiento. Por otro lado, facilitar la búsqueda de soluciones consensuadas. El mediador debe guiar a las partes en la búsqueda de soluciones consensuadas y mutuamente aceptables para abordar el abuso y resolver el conflicto. Esto implica ayudar a las partes a identificar sus intereses comunes y a explorar opciones de acuerdo que satisfagan las necesidades y preocupaciones de ambas partes. El mediador puede utilizar técnicas de negociación y resolución de problemas para facilitar un proceso de toma de decisiones colaborativo y creativo. También tienen que promover la seguridad y el bienestar de las partes. El mediador debe priorizar la seguridad y el bienestar de las partes involucradas en el conflicto, y esto puede implicar hacer recomendaciones sobre medidas de protección adicionales, como la intervención de autoridades competentes o la derivación a servicios de apoyo especializados en abuso. El mediador debe asegurarse de que cualquier acuerdo o solución tenga en cuenta las necesidades de seguridad de las partes y promueva su bienestar emocional y físico a largo plazo. También debe promover la responsabilidad y la rendición de cuentas de todas las partes involucradas en el conflicto. Esto implica ayudar a las partes a asumir la responsabilidad por sus acciones y a comprometerse a tomar medidas concretas para prevenir la repetición del abuso en el futuro. El mediador puede utilizar técnicas de reflexión, técnicas de planificación, para ayudar a las partes a desarrollar estrategias efectivas de prevención y manejo del abuso, así como establecer plazos y seguimientos para garantizar que se cumplan los acuerdos alcanzados durante la mediación. Ahora vamos a ver las responsabilidades y funciones del mediador en este tipo de situaciones. Vale. Crear un ambiente seguro y accesible. El mediador debe asegurarse de que el entorno donde se lleva a cabo la mediación sea seguro y accesible para las personas con discapacidad intelectual. Esto puede implicar adaptaciones físicas, como la disponibilidad de rampas o sillas de ruedas, así como adaptaciones comunicativas, como el uso de un lenguaje sencillo y apoyos visuales para facilitar la comprensión. Por otro lado, adaptar el proceso de mediación a las necesidades individuales, teniendo en cuenta su nivel de comprensión, la comunicación y la capacidad de toma de decisiones, y esto puede implicar utilizar técnicas de comunicación alternativas como pictogramas o sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, así como permitir tiempos de descanso y asegurar la participación activa de un apoyo o representante de confianza si es necesario. También el mediador debe proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Esto debe hacerse en todo momento, asegurándose de que se respeten sus decisiones y preferencias y que se evite cualquier forma de discriminación o maltrato. Esto puede implicar intervenir en caso de que se produzcan comportamientos o comentarios inapropiados hacia la persona con discapacidad, así como proporcionar apoyo adicional para garantizar su participación equitativa en el proceso de mediación. También
debe facilitar la comunicación y la expresión de la persona con discapacidad intelectual, asegurándose de que se sienta escuchada y valorada en el proceso de mediación. Esto puede implicar utilizar técnicas de comunicación adaptada como preguntas abiertas y apoyos visuales, así como fomentar un ambiente de confianza y respeto donde la persona se sienta cómoda para compartir sus experiencias y necesidades. Proteger contra la victimización secundaria. El mediador debe proteger contra la victimización secundaria, evitando cualquier forma de revictimización o traumas adicionales para la persona con discapacidad intelectual. Esto puede implicar ser sensible a sus necesidades emocionales y proporcionar un apoyo adicional, así como trabajar en colaboración con otros profesionales como trabajadores sociales o psicólogos para asegurar que se aborden adecuadamente sus necesidades de bienestar emocional y psicológico. También promover la autonomía y la toma de decisiones informadas. El mediador debe promover la autonomía y la toma de decisiones informadas de la persona con discapacidad intelectual, asegurándose que tenga la oportunidad de participar activamente en el proceso de mediación y expresar sus preferencias y deseos. Esto puede implicar proporcionar información clara y accesible sobre las opciones disponibles, así como apoyar a la persona en la toma de decisiones que afecten a su vida y a su bienestar. Y por último, buscar soluciones que protejan la seguridad y el bienestar de la persona. El mediador debe buscar estas soluciones asegurándose de que cualquier acuerdo alcanzado durante la mediación tenga en cuenta sus necesidades de protección y apoyo. Esto puede implicar hacer recomendaciones sobre medidas de seguridad adicionales como la intervención de autoridades competentes o la derivación a servicios de apoyo especializados en abuso. Vale, ahora vamos a pasar al bloque 4, en el que vamos a hablar del apoyo emocional y psicológico. El apoyo emocional para las víctimas con discapacidad intelectual y sus familias es de suma importancia debido a los desafíos únicos que enfrentan en situaciones de abuso. Aquí se detallan algunas razones clave que resaltan la importancia de este tipo de apoyo. En primer lugar, la validación y el reconocimiento de experiencias. Las víctimas con discapacidad intelectual pueden enfrentar dificultades adicionales para expresar y procesar sus experiencias de abuso debido a desafíos en la comunicación y la comprensión. El apoyo emocional proporciona un espacio donde estas personas pueden sentirse validadas y comprendidas, lo que les ayuda a reconocer la gravedad de lo que han vivido y a sentirse menos solas en su sufrimiento. La validación de sus experiencias les permite comenzar el proceso de sanación y de recuperación. Por otro lado, la reducción del aislamiento y de la soledad. El abuso puede hacer que las víctimas se sientan aisladas y desconectadas de los demás. Esto es especialmente cierto para las personas con discapacidad intelectual, que pueden enfrentar barreras adicionales para la participación social y la conexión con los demás. El apoyo emocional proporciona un sentido de comunidad, también un sentido de pertenencia al conectar con las víctimas, o sea, al conectar a las víctimas con otros que han pasado por experiencias similares. Esto les permite compartir sus sentimientos y preocupaciones en un entorno seguro y solidario, reduciendo así el sentimiento de soledad y aislamiento. También es importante el fortalecimiento de la autoestima y la confianza en sí mismo. El abuso puede tener un impacto devastador en el autoestima y la confianza en las víctimas, dejándolas con sentimientos de culpa, de vergüenza y con falta de valía personal. El apoyo emocional ayuda a contrarrestar estos efectos negativos al proporcionar un espacio donde las víctimas puedan recibir la comprensión y la validación que necesitan para reconstruir su autoestima y la confianza en sí mismas. El reconocimiento de su valor como seres humanos dignos y respetables es fundamental para su proceso de recuperación. También es importante tener en cuenta el acceso a recursos y servicios de apoyo. El apoyo emocional no solo proporciona consuelo y comprensión, sino que también puede ayudar a las víctimas y a sus familias a acceder a recursos y servicios que pueden ser útiles en su proceso de recuperación.
Esto puede incluir información sobre servicios de asesoramiento especializados en abuso, grupos de apoyo para víctimas de abuso, servicios legales para buscar justicia y compensación y servicios de atención médica y terapia para abordar las secuelas físicas y emocionales del abuso. El acceso a estos recursos es fundamental para ayudar a las víctimas a sanar y reconstruir sus vidas después del trauma del abuso. Y por último, el empoderamiento y la capacidad de recuperación. El apoyo emocional empodera a las víctimas con discapacidad intelectual al brindarles las herramientas y el apoyo que necesitan para recuperarse del abuso y avanzar en sus vidas. Proporciona un espacio seguro donde pueden expresar sus sentimientos, recibir validación y encontrar el apoyo y los recursos que necesitan para reconstruir sus vidas. Esto les ayuda a desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas, a fortalecer su capacidad para enfrentar los desafíos futuros con resiliencia y a encontrar un sentido de esperanza y propósito en su proceso de recuperación. En resumen, el apoyo emocional es fundamental para ayudar a las víctimas con discapacidad intelectual y también para sus familias, y esto les va a ayudar a sanar y a recuperarse después de enfrentarse al abuso. Proporcionar el espacio seguro donde puedan expresar sus sentimientos, recibir la validación y encontrar el apoyo y los recursos que necesitan para reconstruir sus vidas después del trauma del abuso. Vamos a ver ahora las estrategias de apoyo emocional que puede proporcionar el mediador. El mediador, como hemos visto, desempeña un papel fundamental en proporcionar apoyo emocional a las víctimas con discapacidad intelectual y a sus familias durante el proceso de mediación. Algunas de las estrategias específicas que el mediador puede utilizar para brindar este tipo de apoyo son establecer una conexión empática. La conexión empática es fundamental para crear un ambiente de confianza y seguridad durante la mediación. El mediador debe mostrar un genuino interés en comprender las experiencias y emociones de las víctimas y de sus familias. Esto implica no solo escuchar lo que dicen, sino también captar las emociones subyacentes y demostrar empatía a través del lenguaje corporal, de las expresiones faciales y del tono de voz. La empatía del mediador ayuda a las partes a sentirse vistas, entendidas y aceptadas, y todo ello facilita el proceso de comunicación y de colaboración. En relación a lo anterior, escuchar activamente. La escucha activa es una habilidad esencial que permite al mediador comprender completamente las necesidades y preocupaciones de las partes. Implica prestar atención completa a lo que dice la víctima y sus familias, sin distracciones ni interrupciones. El mediador puede utilizar técnicas como la repetición de palabras clave, el parafraseo y la reflexión para demostrar comprensión y validar las experiencias de las partes. La escucha activa ayuda a las partes a sentirse escuchadas, valoradas y respetadas, lo que fomenta la confianza y la apertura en la mediación. Por otro lado, validar emociones y experiencias. La validación de las emociones y las experiencias de las víctimas y de sus familias es fundamental para ayudarles a sentirse comprendidos y aceptados. El mediador puede validar los sentimientos de las partes expresando comprensión y empatía hacia sus experiencias. Por ejemplo, el mediador puede decir: parece que esta situación te ha causado mucho dolor y angustia. Es completamente comprensible que te sientas así. Esta frase es un ejemplo en el que la validación ayuda a las partes a sentirse comprendidas en sus emociones y les permite explorar y procesar sus sentimientos de manera más efectiva. También debemos tener en cuenta proporcionar apoyo emocional directo. El mediador puede ofrecer este apoyo emocional directo a las víctimas y a sus familias a través de palabras de aliento, afirmaciones positivas y mensajes de esperanza y fortaleza. El mediador puede transmitir un sentido de confianza en la capacidad de las partes para superar las dificultades y recuperarse del trauma del abuso.
Por ejemplo, el mediador puede decir: sé que esta situación es difícil, pero estoy aquí para apoyarte en este proceso y juntos podemos encontrar una solución que te brinde seguridad y justicia. También es importante fomentar la expresión emocional. El mediador puede alentar a las víctimas y a sus familias a expresar libremente sus emociones y preocupaciones durante la mediación. Esto implica proporcionar un espacio seguro y sin juicios donde las partes se sientan cómodas para expresar sus sentimientos. El mediador puede validar estas expresiones emocionales y ayudar a las partes a procesarlas de manera constructiva. Como por ejemplo, es importante que te sientas libre para como por ejemplo decirles en la mediación: es importante que te sientas libre para expresar tus emociones aquí, porque yo estoy aquí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Estos ejemplos son un poco obvios, pero creo que son bastante visuales para entender que con estas frases vamos a poder reconfortar mucho tanto a la víctima como a sus familiares. Por otro lado, es importante enseñar técnicas de afrontamiento. El mediador puede enseñar a las víctimas y a sus familias técnicas de afrontamiento para manejar el estrés, la ansiedad y otras emociones difíciles relacionadas con el abuso. Esto puede incluir técnicas de respiración, de relajación muscular, visualización y mindfulness, que pueden ayudar a reducir la angustia emocional y promover el bienestar mental y emocional. El mediador puede proporcionar orientación paso a paso sobre cómo utilizar estas técnicas y alentar a las partes a practicarlas regularmente para desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas. También es importante derivar a servicios de apoyo especializados. El mediador puede derivar a las víctimas y a sus familiares a servicios de apoyo especializados como servicios de asesoramiento, terapia o grupos de apoyo para víctimas de abuso. Estos servicios pueden proporcionar un apoyo adicional y especializado para abordar las necesidades emocionales y psicológicas de las partes en el proceso de recuperación. El mediador puede proporcionar información sobre estos recursos y ayudar a las partes a conectarse con ellos según sea necesario. En resumen, el mediador puede emplear una variedad de estrategias para proporcionar apoyo emocional a las víctimas con discapacidad intelectual y a sus familias durante la mediación. Vamos a empezar con el bloque 5, que trata sobre la comunicación facilitada. Las técnicas de comunicación adaptadas para personas con discapacidad intelectual. Estas técnicas son para comunicarse con personas con discapacidad intelectual. Es importante utilizar las técnicas adaptadas que faciliten la comprensión y la interacción efectiva. Por ejemplo, simplificar el lenguaje. Al simplificar el lenguaje es importante tener en cuenta el nivel cognitivo y las habilidades lingüísticas de la persona con discapacidad intelectual. Esto significa evitar el uso de términos complicados o abstractos y optar por palabras simples y directas que sean fácilmente comprensibles. Además, es útil utilizar ejemplos concretos y relacionados con la experiencia de la persona para ayudar a ilustrar conceptos abstractos. Utilizar apoyos visuales. Los apoyos visuales pueden variar desde imágenes simples hasta sistemas más complejos de comunicación, como tableros visuales, y que todo esto puede proporcionar un medio adicional para transmitir información de manera clara y comprensible. Es importante adaptar los apoyos visuales a las preferencias y necesidades individuales de la persona, asegurándose de que sean adecuados para su nivel de comprensión y capacidad de uso. También otra técnica es repetir y resumir la información.
La repetición y el resumen son técnicas efectivas para reforzar la información y ayudar a consolidar la comprensión. Al repetir la información de manera consistente y resumir los puntos claves de la conversación, se proporciona a la persona con discapacidad intelectual la oportunidad de procesar y retener la información de manera más efectiva. Esto también puede ayudar a reducir la confusión y mejorar la retención de la información a largo plazo. Otra técnica podría ser proporcionar tiempo para responder. Las personas con discapacidad intelectual pueden necesitar más tiempo para procesar la información y formular una respuesta. Es importante ser paciente y permitirles tomarse su tiempo para responder. Evitar apresurar o interrumpir durante la comunicación y mostrar interés genuino en lo que la persona tiene que decir. Esto ayuda a crear un ambiente de comunicación más relajado y receptivo, lo que puede facilitar una interacción más efectiva. También la utilización del lenguaje corporal y expresiones faciales. Ya que sabemos que el lenguaje corporal y las expresiones faciales pueden ser formas poderosas de comunicación, especialmente para personas con discapacidad intelectual que pueden tener dificultades con el lenguaje verbal. Al utilizar gestos simples como señalar o hacer gestos, se puede reforzar el mensaje verbal y facilitar la comprensión. Además, mantener una expresión facial amable y receptiva ayuda a transmitir empatía y comprensión, lo que puede fortalecer la conexión emocional durante la comunicación. También adaptar el entorno de comunicación. El entorno de comunicación puede tener un impacto significativo en la efectividad de la interacción. Es importante asegurarse de que el entorno sea cómodo y libre de distracciones, lo que puede incluir reducir el ruido y reducir las interrupciones tanto como sea posible. Además, adaptar el entorno físico para que sea accesible y seguro puede ayudar a crear un ambiente de comunicación más inclusivo y equitativo. Y por último, fomentar la participación activa. Animar a la persona con discapacidad intelectual a participar activamente en la conversación y a expresar sus pensamientos y sentimientos. Esto lo podemos conseguir haciendo preguntas abiertas que fomenten la reflexión y la expresión personal y mostrar interés genuino, como hemos dicho antes, en las respuestas de la persona. Al fomentar la participación activa, se promueve un sentido de empoderamiento y autonomía, lo que puede mejorar el autoestima y la confianza en sí mismo de la persona. ¿Cómo puede el mediador facilitar la comunicación efectiva? Pues, por ejemplo, reformulando los mensajes. La reformulación de los mensajes es una técnica que el mediador puede utilizar para asegurarse que todas las partes estén en la misma página. Cuando una parte expresa un punto de vista o una preocupación, el mediador puede repetir lo que ha entendido para confirmar que ha comprendido correctamente. Además, de simplemente repetir las palabras exactas de la parte, el mediador puede intentar captar el significado subyacente del mensaje y reformularlo de una manera que sea más clara y comprensible para todos los involucrados. Esto ayuda a evitar malentendidos y a garantizar que las conversaciones progresen de manera efectiva. El uso de preguntas claras y simples. Las preguntas claras y simples son esenciales para estimular la comunicación y obtener información relevante de las partes. El mediador puede utilizar preguntas abiertas para fomentar la reflexión y la expresión personal, pero también es importante formular preguntas específicas y directas cuando sea necesario. Esto puede ayudar a las partes a enfocarse en temas específicos y a expresar sus pensamientos de manera más clara y concisa. Además, el mediador puede adaptar el lenguaje y la complejidad de las preguntas según el nivel de comprensión de cada parte, asegurándose de que todos pueden participar activamente en la conversación. También es importante el apoyo y la expresión de emociones. Expresar las emociones puede ser especialmente desafiante para las personas con discapacidad intelectual y el mediador puede desempeñar un papel crucial en ayudarles a comunicar sus sentimientos de manera efectiva.
Esto puede implicar validar las emociones de las partes, animarles a expresar abiertamente y a proporcionar un ambiente seguro y receptivo para que compartan sus pensamientos y sus preocupaciones. El mediador puede utilizar palabras de aliento y afirmaciones positivas para validar las emociones de las partes y fomentar una comunicación más abierta y honesta. También el uso del lenguaje corporal y las expresiones faciales, como hemos visto antes, la facilitación de turnos de palabras, en la que el mediador puede desempeñar un papel activo en facilitar los turnos de palabra durante la mediación, asegurándose de que todas las partes tengan la oportunidad de hablar y ser escuchadas. Esto puede implicar establecer reglas claras sobre los turnos de palabra y moderar la conversación para garantizar que nadie sea dominante o excluido. Si una parte está luchando por encontrar las palabras adecuadas o para expresarse de cierta forma, el mediador puede intervenir de manera respetuosa para ayudar a facilitar la comunicación y a asegurarse de que todas las voces sean escuchadas. Y por último, la resolución de malentendidos. Cuando surgen malentendidos o confusiones durante la mediación, el mediador puede desempeñar un papel activo en su resolución. Esto puede implicar volver a explicar un punto, pedir aclaraciones o mediar en una discusión para encontrar un terreno común. El mediador actúa como un facilitador imparcial que ayuda a mantener la comunicación fluida y efectiva entre las partes, asegurándose de que todos estén en la misma página y de que se avance hacia una solución mutuamente aceptable. Por lo tanto, el mediador desempeña un papel crucial en facilitar la comunicación efectiva entre las partes utilizando técnicas como, vamos a hacer un pequeño resumen, la reformulación de mensajes, el uso de preguntas claras y simples, el apoyo en la expresión de emociones, el uso del lenguaje corporal y expresiones faciales, la facilitación de turnos de palabras, la resolución de malentendidos. El mediador ayuda a garantizar que todas las partes se sientan escuchadas, comprendidas y respetadas durante el proceso. Ahora pasamos al bloque 6, en el que vamos a tratar la importancia de defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual es fundamental por varias razones importantes. Para empezar, los derechos humanos universales. Todas las personas, independientemente de su capacidad intelectual, tienen derechos humanos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, etc. Y defender esos derechos de las personas con discapacidad intelectual es una cuestión de justicia y de equidad, asegurando que todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena y digna. La dignidad y el respeto. Las personas con discapacidad intelectual a menudo enfrentan estigmatización, discriminación y violación de sus derechos básicos debido a los prejuicios y estereotipos sociales. Defender sus derechos es esencial para garantizar que sean tratadas con dignidad y respeto en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso a servicios de salud, de educación, de empleo y a participar en la comunidad. Por otro lado, la autonomía y la autodeterminación. Las personas con discapacidad intelectual tienen el derecho a tomar sus propias decisiones y controlar su propia vida en la medida que les sea posible. Defender sus derechos implica apoyar su autonomía y su capacidad de toma de decisiones sobre asuntos que les afecten directamente, como la atención médica, la vivienda, etc. Y esto puede implicar proporcionar apoyos y recursos adecuados para garantizar que puedan ejercer su autodeterminación de manera efectiva. También el acceso a la igualdad de oportunidades, ya que las personas con discapacidad intelectual a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad. Defender sus derechos implica eliminar estas barreras y promover la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida,
Esto puede implicar la implementación de políticas y programas inclusivos que aseguren que todos tengan acceso a los mismos recursos y servicios. También está la protección contra el abuso y la explotación. Las personas con discapacidad intelectual son más vulnerables al abuso, como hemos visto, y la explotación y la violencia debido a su dependencia de otros para el cuidado y el apoyo. Defender sus derechos implica protegerles contra el abuso y la explotación y garantizar que tengan acceso a mecanismos de denuncia y a protección, a mecanismos de denuncia y protección efectivos. Proporción de la inclusión social. Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual es fundamental para promover la inclusión social y la diversidad en la sociedad. Al garantizar que tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que los demás, se fomenta un sentido de pertenencia y aceptación de la comunidad. También la garantía de acceso a la justicia. Las personas con discapacidad intelectual pueden enfrentar desafíos significativos para acceder al sistema de justicia debido a las barreras de comunicación, de discriminación y a la falta de comprensión sobre sus necesidades y sus derechos. Defender sus derechos implica garantizar que tengan acceso a un sistema de justicia equitativo y accesible donde puedan hacer valer sus derechos y recibir el apoyo necesario para participar de manera efectiva en procesos legales. Por otro lado, el empoderamiento y la capacidad de elección. Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual les otorga un sentido de empoderamiento y capacidad de elección sobre sus propias vidas. Al reconocer y respetar su autonomía y autodeterminación, se les brinda la oportunidad de tomar decisiones informadas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan su bienestar y calidad de vida. La reducción de la brecha de desigualdad. Las personas con discapacidad intelectual enfrentan desigualdades significativas en varios aspectos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, al empleo, a la atención médica y a la participación en la comunidad. Y defender sus derechos es crucial para reducir esta brecha de desigualdad y promover un mayor grado de equidad y justicia en la sociedad. Y por último, la promoción del respeto y la dignidad. Al defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual, se promueve el respeto a la dignidad de todos los miembros de la sociedad. Esto ayuda a combatir la discriminación y el estigma asociados con la discapacidad y promueve una cultura de inclusión y aceptación en la que todas las personas sean valoradas por igual, independientemente de sus diferencias. En conclusión, defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual es esencial para promover la justicia social, la inclusión, el respeto y la dignidad de todos los miembros de la sociedad. Esto requiere un compromiso continuo con la promoción de políticas, programas y prácticas que reconozcan y respeten los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad y trabajen hacia un mundo más inclusivo y equitativo para todos. Después de saber cuáles son los derechos de todas las personas, vamos a poner unos ejemplos de cómo el mediador aboga por las adaptaciones razonables y las medidas de apoyo. Para empezar, la accesibilidad física. Si una de las partes tiene dificultades de movilidad debido a una discapacidad física, el mediador puede abogar por adaptaciones razonables en el entorno físico donde se lleva a cabo la mediación. Esto puede incluir la selección de una ubicación accesible para silla de ruedas, la disposición de mobiliario para facilitar el acceso y la instalación de equipos de asistencia como rampas o ascensores. Por otro lado, el apoyo de comunicación. Si una parte tiene dificultades para comunicarse verbalmente debido a una discapacidad intelectual, el mediador puede abogar por medidas de apoyo de comunicación, como la presencia de un intérprete de lenguaje de signos o un facilitador de comunicación. También puede utilizar técnicas de comunicación adaptadas como lenguaje claro y sencillo, apoyos visuales o el uso de tecnologías de comunicación aumentativa y alternativa. Tiempo adicional.
Si una parte necesita más tiempo para procesar la información y formular una respuesta debido a una discapacidad cognitiva, el mediador puede abogar por la extensión de los plazos o la programación de sesiones de mediación más largas. Esto proporciona a las partes el tiempo necesario para participar de manera efectiva en el proceso y expresar sus puntos de vista de manera clara y comprensible. El apoyo emocional, como hemos visto, ya que si una parte experimenta dificultades emocionales durante la mediación debido a una discapacidad intelectual, el mediador puede abogar por la provisión de apoyo emocional adicional. Esto puede implicar la presencia de un profesional de la salud mental o un trabajador social durante la sesión de mediación o la implementación de técnicas de apoyo emocional como la validación de sentimientos y la empatía. También las adaptaciones en la documentación. Si una parte tiene dificultades para leer o para entender la documentación relacionada con la mediación debido a una discapacidad intelectual, el mediador puede abogar por adaptaciones en la documentación como la simplificación del lenguaje, el uso de formatos accesibles o la provisión de apoyos visuales. Y la participación de apoyo. Si una parte necesita apoyo adicional para participar en la mediación debido a el bloque 7, como estábamos viendo, que trata sobre la necesidad de coordinar servicios adicionales para apoyar a las víctimas y a sus familias. La coordinación de servicios adicionales es crucial para brindar un apoyo integral a las víctimas de abuso con discapacidad intelectual y a sus familias. Y vamos a ver algunas razones clave que destacan la importancia de esta coordinación. Para empezar, las necesidades complejas y variadas, ya que las víctimas con discapacidad intelectual pueden tener una variedad de necesidades complejas y variadas que requieran la atención de múltiples servicios y profesionales. Estas necesidades pueden incluir atención médica, asesoramiento psicológico, servicios legales, etcétera. Y coordinar los servicios adicionales garantiza que las diversas necesidades de las víctimas y de sus familias sean abordadas de manera integral y efectiva. Por otro lado, el enfoque holístico. La coordinación de servicios adicionales permite un enfoque holístico para abordar las necesidades físicas, emocionales, sociales y legales de las víctimas con discapacidad intelectual y para sus familias. Al trabajar en colaboración, se pueden identificar y abordar todos los aspectos de la situación de la víctima, lo que facilita un proceso de recuperación más completo y satisfactorio. También la prevención de la revictimización, que lo hemos visto antes, porque las víctimas con discapacidad intelectual pueden estar en mayor riesgo de revictimización debido a su vulnerabilidad y a la dependencia de otros para el cuidado y el apoyo. Coordinar los servicios adicionales ayuda a mitigar este riesgo y a proporcionar un entorno de apoyo seguro y protegido donde las víctimas puedan recibir el apoyo necesario para recuperarse del trauma del abuso y evitar futuras situaciones de explotación. También maximización de recursos y eficiencia. Para mejorar la eficiencia en la presentación, para mejorar la eficiencia, trabajar en colaboración con diferentes agencias y organizaciones se puede compartir recursos, conocimientos y experiencias para garantizar que se satisfagan las necesidades de las víctimas y de sus familias. Y por último, un apoyo continuo a largo plazo. La recuperación de las víctimas con discapacidad y la recuperación de sus familias puede ser un proceso prolongado que requiere apoyo continuo a largo plazo. Y esto lo deberíamos tener en cuenta para estructurar bien el seguimiento que se le haría. Los ejemplos de servicios y recursos disponibles para apoyar a las víctimas con discapacidad intelectual y sus familias
pues serían, por ejemplo, el servicio de salud mental, que proporciona la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento para abordar el impacto emocional y psicológico del abuso en las víctimas con discapacidad, el apoyo médico y de rehabilitación, en el que es importante para tratar las lesiones físicas y promover la recuperación física de las víctimas con discapacidad intelectual, el apoyo legal y servicios de justicia, porque los servicios legales y de justicia son fundamentales para garantizar que las víctimas con discapacidad intelectual tengan acceso a la justicia y se les brinde protección legal adecuada. Esto puede incluir asesoramiento legal, representación legal, asistencia para denunciar el abuso a las autoridades pertinentes y apoyo en el proceso judicial como acompañamiento a las entrevistas y a los testimonios. También hay que contar con la educación y la capacitación, ya que los servicios de educación y capacitación son importantes para ayudar a las víctimas con discapacidad intelectual a desarrollar habilidades y competencias que les permitan recuperarse del abuso y participar plenamente en la sociedad. Esto puede incluir programas de educación especial, capacitación laboral, programas de desarrollo de habilidades sociales y programas de apoyo educativo individualizado. También un apoyo social y comunitario, que proporcionan un entorno de apoyo y conexión con otros individuos y recursos en la comunidad. Esto puede incluir grupos de apoyo para víctimas de abuso, programas de mentoría, actividades recreativas y deportivas adaptadas y servicios de transporte y acceso a la comunidad. También una asistencia financiera y de vivienda, para que los servicios de asistencia financiera y vivienda son importantes para garantizar que las víctimas con discapacidad intelectual tengan acceso a recursos económicos y a viviendas seguras y adecuadas. Y luego el apoyo familiar y de cuidadores. Los servicios de apoyo familiar y de cuidadores son cruciales para brindar un apoyo emocional y práctico a las familias de las víctimas con discapacidad intelectual. Esto puede incluir grupos de apoyo para las familias, capacitación para los cuidadores y servicios de respiro, asesoramiento familiar y programas de educación para padres. Vamos a entrar en el último bloque, que es el bloque 8, que trata sobre la educación y la sensibilización. Y el rol del mediador en la educación y sensibilización de la comunidad. Vale. El rol del mediador en la educación y sensibilización de la comunidad es crucial para promover la comprensión, el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Aquí hay algunas formas en las que el mediador puede desempeñar este papel. Por ejemplo, bueno, vamos a ir por orden. En el número 1, el mediador actúa como un facilitador del diálogo entre la comunidad y las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Organiza espacios de encuentro donde se pueden discutir abierta y respetuosamente las experiencias, las necesidades y los desafíos de las personas con discapacidad. Fomenta un ambiente de escucha activa y comprensión mutua donde se puedan abordar mitos, estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad intelectual. Por otro lado, promover, el mediador tiene un rol como promotor de la empatía y de la inclusión, ya que el mediador busca promover la empatía y la inclusión en la comunidad al destacar las capacidades, fortalezas y contribuciones de las personas con discapacidad intelectual. Organiza actividades que fomenten la interacción y el trabajo conjunto entre personas con y sin discapacidad, promoviendo así una mayor comprensión y aceptación de la diversidad. También es un formador de líderes y agentes del cambio. El mediador trabaja para formar líderes comunitarios y agentes del cambio que puedan impulsar iniciativas inclusivas y accesibles en sus respectivos ámbitos. Proporciona capacitación y recursos para que estos líderes puedan abogar por políticas, programas y entornos que promuevan la igualdad
y la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual. También el mediador desarrolla y distribuye recursos educativos y materiales informativos sobre la discapacidad intelectual, adaptados a las necesidades y a las características de la comunidad. Estos recursos pueden incluir guías prácticas, folletos informativos, vídeos educativos y otros materiales que ayuden a sensibilizar y a educar a la comunidad sobre la discapacidad intelectual y cómo apoyar a las personas con esta condición. El mediador también aboga por políticas públicas inclusivas y accesibles que garanticen los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Trabaja en colaboración con líderes políticos, funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad para promover cambios legislativos y administrativos que eliminen barreras y promuevan la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad. Y por último, es un creador de redes y alianzas, ya que el mediador crea y fortalece redes y alianzas entre diferentes actores y organizaciones interesadas en promover la inclusión y la sensibilización sobre la discapacidad intelectual. Estas redes pueden incluir organizaciones, instituciones educativas, empresas privadas, medios de comunicación que trabajan juntas para impulsar iniciativas inclusivas y promover un cambio cultural positivo en la comunidad. Por lo tanto, el rol del mediador en la educación y sensibilización de la comunidad sobre la discapacidad intelectual es multifacético y requiere un enfoque holístico y colaborativo. Al trabajar para promover la comprensión, la empatía y la inclusión en la comunidad, el mediador contribuye a crear un entorno más igualitario, respetuoso y solidario para todas las personas independientemente de su condición. Y por último, vamos a ver las estrategias para promover una mayor comprensión y empatía. Promover una mayor comprensión y empatía hacia las personas con discapacidad intelectual es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Algunas de estas estrategias para lograrlo es pues, la educación y sensibilización, para organizar sesiones educativas y eventos de sensibilización en la comunidad para informar sobre la discapacidad intelectual, sus causas, sus características y desafíos. Estos eventos pueden incluir charlas, seminarios, talleres y proyección de películas educativas que ayuden a aumentar la comprensión y empatía hacia las personas con discapacidad intelectual. También las historias personales. Invitar a personas con discapacidad intelectual y a sus familiares a compartir sus historias personales y experiencias en la comunidad. Esto ayuda a humanizar la discapacidad y a conectar a las personas con las experiencias reales de aquellos que viven con ella. Estas historias pueden compartirse en eventos comunitarios mediante la comunicación y plataformas en línea. También la inclusión en actividades comunitarias. Fomentar la participación activa de personas con discapacidad intelectual en actividades y eventos comunitarios puede incluir programas deportivos, artísticos, recreativos y culturales donde las personas con discapacidad puedan participar y contribuir de manera significativa. La inclusión en estas actividades ayuda a derribar barreras y estereotipos y promueve una mayor aceptación y respeto hacia la diversidad. También el entrenamiento para profesionales y líderes comunitarios. Proporcionar entrenamiento y capacitación a profesionales de diversos sectores y líderes comunitarios sobre la discapacidad intelectual y cómo apoyar de manera efectiva a las personas con esta condición incluye información sobre comunicación inclusiva, adaptaciones razonables y mejores prácticas para promover la inclusión y la accesibilidad. También la alianza con medios de comunicación. Colaborar con medios de comunicación para difundir información precisa y positiva sobre la discapacidad intelectual, creación de espacios seguros y accesibles, garantizando que los
espacios públicos, los eventos y servicios comunitarios sean accesibles y acogedores para personas con discapacidad intelectual y la promoción de la empatía activa. Fomentar la empatía activa en la comunidad, animando a las personas a ponerse en el lugar de las personas con discapacidad intelectual y a considerar sus necesidades y perspectivas. Esto puede lograrse a través de actividades de sensibilización que invite a reflexionar y al diálogo sobre la diversidad humana y la importancia de la inclusión y el respeto mutuo. Al implementar estas estrategias de manera coordinada y constante, se puede promover una mayor comprensión y empatía hacia las personas con discapacidad intelectual en la comunidad, creando un entorno más inclusivo y acogedor para todos.